Somos una industria que desde sus inicios aportó con innovación tecnológica en el sector hidrocarburífero. Tras cumplir 28 años de servicio, nos transformamos y asumimos nuevos desafíos en la generación responsable de energía sustentable y sostenible. El mundo evoluciona vertiginosamente. Las sociedades y las industrias también. La era 4.0 y de la digitalización ha llegado. Nuestro modelo de gestión sostenible, el desarrollo de tecnología, certificaciones internacionales de calidad, patentes internacionales, know-how y las mejores prácticas empresariales nos permiten reforzar nuestras líneas de negocio y asumir los retos que enfrentará la humanidad en el uso adecuado de los recursos naturales y el acceso a nuevas fuentes de energía. Hoy más que nunca la humanidad necesita industrias comprometidas con la sociedad y el ambiente. Evolucionamos y nos reinventamos apoyados de los mejores centros tecnológicos del mundo para convertirnos en la industria del futuro. Una industria de excelencia, rentable, reputable, sustentable y sostenible. Una industria limpia por un mundo mejor. Certecpet, nuestras ideas, tu energía. Le decía que a Dios gracias bien al presidente de la Asamblea La Salud, que usted tiene un talante que yo admiro, pero también es un problema. ¿Ah? Está siempre sonriendo con la Asamblea más desprestigiada del mundo. Bienvenido y buenos días. ¿Cómo puede ser eso posible? Buen día, Carlos. Buenos días a quienes nos ven. Bueno, pero creo que es parte de lo que somos. Nosotros tenemos que siempre afrontar los problemas con una buena actitud, si no, no los podemos afrontar de la mejor manera. Esa parte la entiendo, pero la otra parte que parece que no le importa un cuerno. Me importa mucho, por eso trabajamos mucho para tratar de levantar esa imagen, Carlos. Usted hace un mes más o menos, en efecto, presentó un plan reordenando esas prioridades. Explique y recuerde lo principal. Dos factores son importantes para la Asamblea en este momento. El primero es la tarea de fiscalización, que se han hecho algunos temas importantes en ese marco. Y el segundo, que también yo lo creo que es sumamente importante, que tenemos que trabajar de manera decidida en la reactivación económica del país. Si bien es cierto, hay que luchar contra la corrupción de manera eficiente, dura, en el marco de lo que a la Asamblea le compete, pero eso finalmente no refleja en la gente una mejora en sus condiciones económicas. Por lo tanto, la otra parte es también trabajar en la actividad de reactivación económica, que es la segunda fase que tenemos que hacer en este tiempo muy fuerte, Carlos. Ya. Fiscalización y legislación para la reactivación económica. Lo primero es combate a la corrupción, en efecto. Lo segundo, reactivación económica. En lo primero, ¿cuáles son las líneas maestras que les van a permitir a ustedes no recuperar el prestigio perdido, pero por lo menos mejorar la alicaída imagen en lo de fiscalización? Bueno, la primera acción creo que se hizo fue hacer el cambio en la Comisión de Fiscalización. Me parece que más de 100 votos de asambleístas dieron una comisión que tiene ahora dos preceptos fundamentales. Primero, totalmente nueva, asambleístas nuevas en la comisión. Segundo, asambleístas que representan a todas las fuerzas políticas de manera equitativa por el número de asambleístas que existen. Y tercero, asambleístas que no vayan a la reelección para que el trabajo no se corte como tal. Entonces ya depende de la nueva comisión de hacer su trabajo de manera eficiente y recuperar el prestigio a esa entidad. Me parece que es fundamental eso. Y ahí ya procesar los juicios políticos que están dentro de la Asamblea de manera individual para que también la comisión pueda hacer su trabajo como tal. Me parece Pero que como contraparte, usted se dedicó a bloquear esos juicios políticos en el CAL cada vez que podía. Cuando se acercaba el asunto de María Paula Romo, último en la agenda del día. Cuando se iba a votar sobre el tema, se acababa la sesión del Pleno. ¿Cómo entender esa dicotomía? Reordena la Comisión de Fiscalización, pero tapona para juicios políticos a la ministra de Gobierno y al de Finanzas en el CAL. Bueno, recuerde que nosotros también dentro de la Asamblea, como parte de un acuerdo, establecimos que durante la pandemia o durante lo que dura el estado de excepción no íbamos a calificar juicios políticos. Fue un acuerdo entre todos. Terminó este marco del estado de excepción y se han procesado los juicios políticos para que avance. Pero no con la ministra Romo. Ella ha pedido que le enjuicien y usted la protege. No lo pidió. Ella, el día que ya ¿Cómo estaba, que no lo pidió? Mandó una carta pública. El día que ya estaba el juicio propuesto para ser calificado en el CAL, ese día mandó una carta diciendo que también estaba de acuerdo en la calificación. Nosotros habíamos convocado 24 horas, no convocamos por la carta de ella. Es muy distinto el contexto de lo que se me está mencionando. En el resto de temas de fiscalización, aparte de los que ha mencionado, ¿cuáles siguen en agenda? Hablamos
del presidente del Consejo de Participación Ciudadana, de la ministra Romo, ¿qué más? Y del ministro de Finanzas, que serán calificados el día de hoy. Hoy día. Así es. Y hoy comienza el proceso de Cristian Cruz en la Comisión de Fiscalización. Ya comenzó hace una semana, ya se abocó a conocimiento. Hoy empiezan, ya son las comparecencias de quienes presentan las pruebas de cargo y de descargo. Y también dentro de ese marco hay 3 procesos que estamos esperando que terminen en diferentes comisiones de fiscalización. Uno es el carnet de entrega de regales de carnet de discapacidad, que está en la misma comisión de fiscalización. 2, qué acciones ha hecho el país para contrarrestar la inclusión de posibles flotas chinas en el Ecuador. Y el tercer caso que también está en fiscalización, el caso conocido como Arroz Moreno. Son 3 informes que estamos esperando que se evacúen dentro de las comisiones para poder ponerlos al pleno y conocimiento del pleno como tal. Yo entiendo que la Asamblea tiene sus tiempos, tiene sus procedimientos, tiene su cronograma, pero para cuando llegan ustedes al juicio político, primero, el funcionario o ya ha renunciado, o ya está enjuiciado por la justicia convencional, o ya produjo un daño irreparable. Ustedes solamente están poniendo el cofre al muerto. ¿De qué sirve? Pero insisto, nosotros en este caso especial de este año creímos conveniente diferenciar y priorizar los temas del país. Es decir, durante la pandemia, que fueron 4 meses, donde habían 2 juicios políticos en ese momento dado, todos acordamos que no era el momento para poner más leña al fuego en el país como tal. Ahora recién hemos salido del estado de sección. Lo grave y pasó hemos en empezado. junio, no hemos salido. Bueno, Salimos del estado estamos salidos del estado de sección. Lo grave pasó en junio, julio, agosto, septiembre, casi 3 meses. Pero ya se procesaron desde hace un mes atrás, están en trámite como tal. ¿Se da cuenta el daño que eso le hace a usted? ¿En qué sentido? Represar los juicios políticos cae contra usted y usted quiere ser reelegido ahora. ¿Usted cree que lo van a reelegir con todo lo que ha hecho? Seguro que sí. ¿Usted cree que lo van a reelegir? Es que no es asambleísta de Los Ríos que lo van a reelegir. Por eso mismo. Usted es candidato nacional. Por eso mismo, Carlos, la perspectiva y el criterio suyo puede diferir de mi criterio como tal. Es decir, hay momentos en los cuales el país necesita tener un nivel de estabilidad en ciertos momentos como tal. Y un poco creo que eso es lo que yo he tratado de hacer siempre. Yo no he tratado nunca de esconder ni tapar nada a nadie. Simplemente también dentro del CAL, como le dije una vez a un asambleísta, también sí en el CAL había necesidad de que alguien quería priorizar estos juicios políticos. También tienen la herramienta de cambio de orden del día en el CAL, también existen eso. O sea, realmente todos los mecanismos que se pueden utilizar si es que hay una priorización. Pero usted controla la mayoría en el CAL, pues. No, yo no controlo la mayoría en el CAL. ¿Quién tiene la muñeca en el CAL? Yo tengo siempre un ambiente democrático, Carlos, y eso le consta a usted. Siempre un ambiente democrático. Tolerante, diría. Y en ese marco abierto que escuchar todos los criterios de todos. Tiene una pasta increíble usted. Siempre tratando de hacer las cosas de la manera. Y antes se dedicaba a andar en bicicleta para que lo reelijan. ¿Qué le digo que esa vaina lo va a reelegir? Véalo en Instagram, andando en bicicleta. Pero tenía que también hacer reporte. Pero para promoverlo en Instagram. Bueno, pero yo creo que también uno tiene que mostrar que es una persona normal, también hace actividades deportivas, pasa con la familia, tengo mis amigos, tengo también una vida dentro de mis actividades que realizar como cualquier ser humano. Vamos a la otra parte, reactivación económica. ¿Qué está en parrilla para que esto no sea una proclama? Hay 2 cosas que hacer, me parece, en ese marco. Primero, priorizar las reformas laborales que ya están tratándose en la Comisión de lo Laboral y que esperemos que tengamos en estos días ya una salida al mismo. Y la segunda cosa que es importante es fiscalizar que se cumpla la ley humanitaria. La ley humanitaria tiene varias cosas importantes. Primero, la obligatoriedad hacia el sector financiero del país a entregar créditos a largo plazo con tasas preferenciales. Hemos hablado mucho, yo he estado conversando con varios gremios y uno de los problemas más complejos que tiene es que durante la pandemia, seguramente esos 3-4 meses que no hubieron ingresos, mucha gente cayó en mora dentro de sus créditos bancarios. Y esa dificultad ahora de tener un crédito se da, ¿por qué? Porque aparece en la cesta de riesgo la persona. Entonces hay que buscar un mecanismo para que durante esos meses el elemento de estar en la cesta de riesgo no sea un factor determinante para un crédito nuevo. Me parece que eso es fundamental. Y buscar en ciertos sectores como el transporte, como el turismo, que fueron los más golpeados. Galápagos ha sufrido muy fuerte la pandemia, herramientas que lo permitan. Así que la ley humanitaria es una base para eso y vamos a tratar de que la Junta Monetaria cumpla con lo que la ley establece de dar esos créditos a tasas preferenciales en este corto plazo. Hasta aquí mi primera parte. Vamos con la primera de Yolanda, porque hay múltiples temas que evacuar con el ingeniero César Litardo a propósito de su condición de la Asamblea. Más de año y medio he tenido sin poder conversar con él. Ojalá algún rato tengamos una presencia veraz de 1 hora. La de hoy va a ser extendida también. No tanto, estaba prevista para las 8, pero él tiene un vuelo urgente a la capital de la República. El ingeniero Litardo, que nació el 8 de enero del 79, es ingeniero comercial, preside la Asamblea por representación de Los Ríos, llegó ahí inicialmente, es afiliado a Alianza País
y está en esa posición desde el 14 de mayo del 2019, empresario e ingeniero comercial por si acaso. Ha sido antes gerente de la Fundación Quevedo es mi ciudad, que regeneró el Malecón de Quevedo y otros espacios públicos. Inició su vida laboral como docente en la Universidad Técnica Estatal, y yo lo recuerdo como presidente del Deportivo Quevedo, a quien no ha logrado volver a primera categoría. Y cuando volvió, el primer partido profesional que jugó fue con Barcelona, trajo a un famoso jugador boliviano que era... No, era inglés, Ron Ricketts. No. ¿El boliviano? El Valdivieso, pero ese no fue mi periodo, yo fui después. No fue su periodo. Valdivieso hizo 3 goles. Sí, recuerdo, sí. Y el Barcelona empató 3-3. 3-3, pero eso fue mucho antes. Ok, vamos a la parte política. Yolanda, 7:13, estamos con el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo. Señor presidente, qué gusto. Hablando sobre los ejes principales que usted anunció, uno de ellos es trabajar contra la corrupción. Uno de los proyectos de ley que más apunta, según una gran cantidad de asambleístas, hacia ese objetivo es precisamente la ley de extinción de dominio. Hay preocupación entre los asambleístas, ya que usted habría dicho la semana pasada en una entrevista con Tania Tinoco que es inconstitucional. De alguna manera usted ya emitió un criterio y estarían pensando que usted está tirando a la basura, según se me dijo, esta ley a priori. No, totalmente falso. Yo nunca he dicho que es una ley inconstitucional. Lo que yo he mencionado, que recordemos que una ley similar ya fue vetada en el pasado por inconstitucional, y que lo que hay que cuidar es no caer en el mismo error nuevamente, y que tenemos que buscar... Es un poco semántica lo que usted nos está diciendo aquí. O sea, realmente sí, ya fue vetada por inconstitucional, realmente, y eso es una realidad, es un hecho. Lo que he dicho es que tenemos que trabajar fuertemente para que no vuelva a pasar lo mismo, y buscar que los textos que se aprueben en torno a esta ley, que es muy importante para el país, cumplan con todas las normas constitucionales y sea aprobadas lo antes posible. Con 60 asambleístas procesados por la justicia, ¿cómo se puede esperar que una ley como la de extinción de dominio se apruebe? Dicen que hay muchas personas con rabo de paja, y de hecho que en la primera discusión, quienes más se opusieron fueron las bancadas de Alianza País y de la Revolución Ciudadana. Bueno, de hecho, en los debates creo que hay una sensación muy clara de que esta ley tiene que ser aprobada. Seguramente cuando se vote la misma va a ser aprobada por unanimidad. Me parece que en ese marco la discusión también parte de que esta ley en el futuro no se convierta en una ley como una herramienta de persecución, que sí hay algún tipo de preocupación al respecto. Pero en definitiva yo creo que es una ley que hay que aprobarla. No creo que haya en la Asamblea ningún asambleísta que esté en contra de esto. Más bien, lo que insisto, hay que afinar bien los textos, que no exista ningún tipo de situación que permita que esta ley después, en otra instancia, sea vetada como tal, y por lo tanto darle una ley de extinción de dominio que el país necesita. Otro tema que usted topó fue acerca de los temas de fiscalización que están pendientes. Hay quienes argumentan que el ministro de Finanzas no debe ser enjuiciado debido a que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional todavía no está totalmente oficializado, o por lo menos no se han recibido los 6.500 millones de dólares ofrecidos para la reactivación económica del país. Sí, es un criterio que se lo analizó en el Consejo de Administración Legislativo, que permitió que varios de los asambleístas que están en este CAL pidan que se espere unas semanas hasta que sea calificado el juicio político como tal, en vista de las negociaciones que estaba haciendo el país con organismos multilaterales. El día de hoy, después de 15 días, que fue lo que el CAL dio, están ya los juicios convocados para ser aprobados en la tarde, y en ese sentido, pues, nosotros también desde la Asamblea creemos que es importante que el país pueda tener las herramientas para tener los recursos que permitan salir adelante en estos problemas económicos. Seguramente los recursos que vienen no van a solucionar a un 100% los problemas que tiene el país, pero sí van a ser una ayuda importante para que la economía del Ecuador tenga una inyección de recursos para salir adelante. Hablando de inyecciones, ¿cómo ve usted cómo inyectarle a la nueva comisión de fiscalización un poco de dinamismo? ¿Cómo la ve usted una vez que también fue cuestionada por usted, diciendo que el cambio, la reestructura de esa comisión no era constitucional y que podría ser también un error político? Yo estoy claro y un poco en ese contexto, sí. Para mí, desde lo constitucional y legal, no es el camino correcto, no existe normativa para hacerlo, pero desde lo político, yo soy respetuoso de la decisión de la mayoría dentro de la Asamblea. Yo voté a favor y promulgué varias reuniones para poder ponernos de acuerdo en los nuevos integrantes de la comisión como tal. Por lo tanto, el trabajo de la comisión nueva de fiscalización
depende mucho de sus miembros. Es decir, nosotros iremos inyectando hacia ellos los insumos que nos corresponden dentro del Consejo de Administración Legislativa, pero ellos también tienen la facultad, por autonomía propia, de poder iniciar procesos de fiscalización en los temas que ellos crean convenientes. Así que va a depender mucho también de cómo sus miembros y sus integrantes hagan su trabajo. Es su responsabilidad hacer un trabajo eficiente y pero que usted esté los conoce, enmarcado en usted torno a la ley. conoce a cada, presidente, usted conoce a cada uno de los miembros, o sea, es un tema de esperar, o usted ya sabe cuál va a ser el resultado del trabajo de esa comisión. Yo creo que la Comisión de Fiscalización va a tener un nuevo rol y va a ser importante para el país. En el marco de la lucha contra la corrupción, ¿usted qué piensa de proyectos como el de devolver la figura de control previo a la Contraloría General del Estado? Yo estoy de acuerdo con este tipo de proyectos. De hecho, ya hay un proyecto que se está tramitando en la Comisión de Justicia, que la Procuraduría y la Contraloría deberían emitir un control previo ante la contratación pública. Este es un tema que hace muchos años atrás ayudaba en cierta forma a hacer un control preventivo ante cualquier irregularidad. En ese momento se criticó, recuerdo mucho, la dificultad y el trámite que se tenía porque se tomaba hasta 30 días en poder autorizarse un proceso contractual. Me parece que ahora, con las herramientas tecnológicas que existen y las facilidades en ese marco, sería un trabajo mucho más eficiente. Así que sería una gran herramienta de transparencia de que la Procuraduría y la Contraloría emitan un control previo de los contratos que se hagan con el Estado ecuatoriano. Bueno, por lo pronto regresamos con Carlos Vera. Espero tener otra oportunidad de conversar con usted más tarde. Gracias, muy amable. Correcto, primera parte de ambos. Son las 7:19. Estamos con el presidente de la Asamblea. Gracias a una deferencia especial de acompañarnos en vivo. Prosigamos con lo que teníamos Yolanda y yo en la agenda, pero quiero retomar una cosa de ella. Usted dice que no le parecía ni constitucional, ni legal, ni había normativa para reestructurar como se hizo la Comisión de Fiscalización, pero que era válido en lo político. Y sin embargo, vota a favor. Usted acaba de declarar que ha votado por algo a su juicio inconstitucional. Yo tengo que defender mi criterio en ese marco, ¿no? Tiene que abstenerse, señor presidente, bueno, cuando menos. Pero finalmente es una muestra de que mi voluntad política va hacia un cambio. Porque tal vez, si yo hubiera estado en contra, la crítica hubiera sido ¿por qué votó en contra el presidente de la Asamblea? Entonces, pero finalmente yo creo que si la mayoría de asambleístas está en una posición política firme, yo tengo que estar con la mayoría de asambleístas. Ok, ahí hay una definición muy importante. Lo político sobre lo constitucional y la mayoría de la Asamblea que usted representa por sobre la legalidad que regula la Asamblea, ¿correcto? Es lo que acabo de decir, finalmente... Procede así en todo, pues entonces. Insisto que en esta situación, que era un tema especial, que tenía una atención muy clara, pues hemos actuado de esa manera. Ya procede así en todo. Pues así lo haremos. La Constitución, conste, la Constitución, sí, pero cuando lo político prevalece y la mayoría dicta un procedimiento, usted se adhiere. Bueno, insisto, lo hemos hecho de esta manera en función de lo que el mensaje que había que dar al país. ¿Lo entendí? Muy claro. No, lo entendí. Ok. La mayoría está de acuerdo en que se depure la Asamblea. ¿Por qué solo sacan de uno en uno? Porque creo que también la mayoría está de acuerdo en que debe respetarse el debido proceso y la presunción de inocencia. No de uno en uno, simplemente en los casos donde ha habido mayor evidencia y han avanzado más dentro de los procesos judiciales se ha actuado como tal. Así que me parece que eso también es fundamental y eso también lo hemos hablado entre las diferentes bancadas en la Asamblea Nacional. Así que vamos a ir trabajando con esos principios que también son importantes. Esto es importante porque de las investigaciones cualitativas que se hacen, son lo que más daño le ha hecho a la Asamblea. Y de paso usted no está metido en ese grupo, entonces ¿cuál es el problema? 60 que usted identificó que tienen procesos, de paso Vicente Almeida dijo que lo incluyó ahí sin motivo, y cuando la posta lo reprodujo, la posta rectificó eso. La mayoría no tienen procesos, 60 menos 137 son. Sí, aproximadamente. Ya, 77 son la mayoría, entonces, que no están procesados. ¿Por qué esa mayoría se ve perjudicado por estos procesados, que no significa lo mismo que corruptos, están siendo procesados? Por lo mismo que usted dice, porque finalmente lo que nosotros hemos hecho es una verificación, pues es sencillo, ¿no? Uno ingresa a la página de la función judicial y tienes ahí la información de quienes tienen un proceso. No, ahí hay de todo tipo de procesos. Hay procesos por multas de tránsito, hay procesos por diferentes motivos que finalmente no tienen por qué tener un ámbito mayor, pero lo que sí es importante es que eso hay que respetar el proceso. Y finalmente, porque hay denuncias incluso hasta de tinte político. Entonces no he dicho que todos son culpables. Lo que hemos dicho es que hay un nivel de diferentes ámbitos en temas de juicios, de temas judiciales,
Y por lo tanto, yo soy muy respetuoso en el marco del debido proceso y hay que esperar que las investigaciones avancen en esos marcos. Yo le he pedido que altere el debido proceso. ¿No? Ok. Le he pedido que respete la presunción de inocencia. Pero usted está diciendo que hay que depurar y para depurar hay que tener las evidencias de que existen alguna causal para hacerlo y enmarcarlo en lo que dice la ley. Y usted está diciendo que solo cuando se llega a un caso muy evidente dentro de un proceso judicial proceden, ¿verdad? Porque me parece que es lo lógico. Ustedes no son jueces, ustedes no son función judicial. Pero ustedes son una función política y cuando le interesa, la política es importante y la Constitución es secundaria. Cuando no le interesa, los jueces tienen que ser los que digan las cosas. Bueno, pero es mi forma de pensar, Carlos, y yo la voy a defender porque creo que mi posición es muy clara. Yo no puedo emitir un juicio de valor sobre algo que está todavía procesándose judicialmente y yo no puedo sobre eso juzgar a alguien. Eso es la forma como yo pienso, y si eso pues finalmente no es del agrado de alguna persona, realmente lo respeto, como también espero que respete mi criterio. Sin duda, ¿usted cree que está aquí para convencerlo? Yo no lo voy a convencer. Yo sé. No, yo le quiero hacer ver que su forma de pensar está arruinando el prestigio de la Asamblea y lo está arrastrando a usted con eso. Le digo una cosa más. Sí, pero... Usted tiene ciertos ámbitos en los cuales puede actuar y no sé si ha actuado. Como se tratan entre asambleístas, mira hermano, o mira fulana, o mira mengano, tu situación nos ha puesto en una posición más complicada. Sería bueno que tomes licencia o que consideres la posibilidad de renunciar frente a este asunto. ¿Lo ha hecho? Sí, lo hemos hecho, y básicamente... ¿Verbalmente o por escrito? Insisto, no puedo hacerlo por escrito. Yo no puedo ponerle por escrito a alguien que renuncie. Finalmente yo no puedo dañarle su debida necesidad de defenderse. ¿Verbalmente lo ha hecho? Mira, Carlos, en la Asamblea los casos más sonados que han habido en las últimas semanas y meses han sido los del asambleísta Suero y los del asambleísta Mendoza, que fueron procesados inmediatamente. ¿El de Fabricio Villamar? Inmediatamente. Sí, pero tiene que haber alguien que tome la iniciativa. Yo no puedo irme en contra de un proceso que está en investigación. Yo no puedo decir si Fabricio Villamar es culpable o no en este momento. Hay varios asambleístas que han pedido que se vaya. Pero que lo pongan por escrito también. ¿Por qué no tienen la valentía de hacerlo también ellos y ponerlo por escrito? Yo lo proceso cuando llega inmediatamente hacia mi función. ¿Y no es suficiente una declaración pública? Y solamente decirle, Carlos, que nosotros hace unos días atrás hemos hecho algo que no se había hecho nunca en la historia de la Asamblea. Hemos levantado la inmunidad a un asambleísta. Ese proceso no había hecho nunca en la Asamblea anteriormente. ¿Recuerda cuál fue? Ni la asambleísta Karina Arteaga. Y recuerde usted que incluso en la época de un gobierno anterior, con 100 asambleístas de mayoría, no levantaron inmunidad a nadie, porque tenían ese sentimiento de autoprotección. Esta Asamblea lo ha hecho. Y me parece que eso nadie lo ha destacado, y es importante que hemos dado un paso hacia adelante, hacia abrir procesos en los cuales la justicia investigue como tiene que ser. Para eso está usted aquí, para destacarlo. Y para eso el tiempo extendido y necesario en una conversación con un protagonista de la vida pública como usted ahora. Sigamos. Usted tuvo gente que recomendó en los hospitales de Los Ríos y cuando usted asumió la presidencia, los sacó de allí. ¿A dónde fueron a parar? Yo no tengo gente que recomendó en la prensa de Los Ríos. ¿No? ¿Hay algunos de ellos que llevó a trabajar con usted en la Asamblea? Uno, puntualmente, como varios funcionarios de ¿Qué es asesor suyo? No es mi asesor, trabaja en el área financiera, tiene un puesto menor, y como varios funcionarios. El área financiera es un puesto menor. Pero no es un cargo directivo alto. Ya, ¿por qué lo sacó del hospital de la Asamblea? Yo no he sacado del hospital, Carlos. Simplemente lo que yo he hecho es varios funcionarios que yo creo que tienen un alto rango de mi provincia, varias provincias, trabajan conmigo. Tú conoces a muchos de ellos también, que tienen la posibilidad de trabajar en la Asamblea. Eso no significa que sí. Y un poco para aclarar el tema de los hospitales de la provincia de Los Ríos. Y un poco para aclarar el tema de la provincia de Los Ríos. ¡Qué bueno! Qué bueno que esté aquí para aclarar eso, qué bien. Y es tan sencillo como esto, Carlos. Mucho se cuestiona y se dice que yo tengo funcionarios dentro del marco del Hospital de Los Ríos. Y mi respuesta es tan sencilla. Yo no pude conseguir a mi madre una cama en el Hospital de Quevedo y tuve que traerla a Guayaquil. Eso demuestra de que no tengo ninguna vinculación más allá de una relación de amistad que conozco, como conozco a mucha gente en todos lados. Pero en ese sentido, me parece que es de una vez claro decirlo. Y lo mismo me pasó hace un mes con un tío mío, que falleció también aquí en Guayaquil porque no pude conseguir una cama en Quevedo. Y su madre se murió. Así es. Y le dijimos públicamente que lo sentíamos mucho, de verdad. No era para menos. Agradezco Hay una reflexión. A usted también le dio COVID, ¿verdad? A mí también me dio COVID. Hagamos una digresión ahí. No conozco en detalle cuánto llevó a agravarse su madre. ¿Cree usted que si se hubiera tratado en el domicilio con otras opciones y no en los hospitales públicos o privados, habría sido distinta la suerte de ella? O sea, lo de mi madre fue un poco difícil porque finalmente mi madre falleció un 28 de marzo, al inicio de la pandemia. Seguramente fue la primera o segunda persona de Quevedo en fallecer. ¿Qué edad tenía? 70 años. Y
y nosotros todavía no estaban muy claros los protocolos a seguir. De hecho, pensamos que era un decaimiento normal porque tenía a veces mi madre sus cuadros de depresión. Y fue finalmente COVID. Y fue finalmente COVID, y cuando ya la llevamos al hospital y le hicimos los exámenes, ya tenía el pulmón casi un 80% tomado. Acláreme lo suyo, ¿cómo superó usted en cambios el COVID? Yo lo superé en mi casa, ya con un protocolo distinto. Al primer síntoma, yo fui al hospital, me hicieron varias pruebas, y en las pruebas determinaron que mi nivel de riesgo era bajo, y me mandaron hacia mi casa. Me hicieron un examen que no recuerdo si se llama gasometría, creo, y el doctor me dijo que ese era el examen que me permitiría... ¿Con qué se trató? Básicamente con medicina natural, con algunos analgésicos. Estuve 4 días con un cuadro bastante fuerte. Nunca tuve problemas de respiración, gracias a Dios, pero sí con malestares fuertes en el cuerpo, y con alguna medicina natural más algunos analgésicos pude superar. Si le fue bien, ¿tendría algún problema en compartir cuál fue esa medicina natural? Bueno, hay una marca muy conocida, Birn. También tomé un producto que me envió un médico desde Ambato, que tenía varios elementos como ajo, cebolla, un concentrado como tal, y vaporizaciones y algunos otros elementos más. ¿Usted tomaba Birm antes o solo empezó a tomarlo Birm? Antes tomé y luego también durante el COVID. Lo consumo también, del doctor Ceballos, ¿verdad? Sí, sí. Y de hecho le mando, bueno, ya que me diste la oportunidad pero de poder hablar, claro que sí. Él me envió una carta y me mandó a regalar dos frascos de Birm concentrado. Birm concentrado, correcto. Que es mucho mejor que no sabía que existía este. Es mucho más caro y es mucho mejor. No sabía que existía este Birm. Bueno, el chino Gallardo, disculpen que comparte esta cosa públicamente, pero no es tampoco un secreto para quienes estamos en su entorno, superó un tema de cáncer tras haberlo tenido tratándose con Birm concentrado. Concentrémonos ahora en el tema de los hospitales otra vez. Hay un LC que refiere en los chats Daniel Mendoza. LC o CL. Es un CL, perdón, gracias. Que refiere en los chats Daniel Mendoza. ¿Es usted? No sé si fue tal vez el caso cuando tuve que dar una versión en la fiscalía. ¿No ha visto los chats? Vi una conversación en donde hablaba el señor Mendoza, una grabación entre Mendoza y el señor Azuero. No sé si se refiere ¿Sí sabe que no le tiene ninguna simpatía a usted, Mendoza? Ni yo a él tampoco. Realmente somos personas que... ¿Usted le ganó la elección? Teníamos una relación cordial como ustedes conocen, ¿no? En definitiva. ¿Cordial? Sí, yo no tengo enemigos, Carlos. Yo no me llevo mal con nadie. Simplemente si alguien no tiene una deferencia hacia mí, la respeto. ¿Usted no tiene enemigos? Seguro que yo hacia terceros no tengo ninguna malversación. Usted no es enemigo de nadie, Así querrá es, decir. Eso es. Un político que no tiene enemigos no ha hecho nada, pues. Bueno, pero finalmente yo no me voy a hacer mala sangre sobre algo en lo cual yo no tengo nunca una posición de conflicto con nadie, simplemente una posición siempre de buscar lo mejor para el país. Así que si alguien tiene lo contrario hacia mí, lo respeto. Yolanda, segunda parte mía con el presidente de la Asamblea, César Litardo. Prosigue la segunda parte tuya. Estamos en vivo, en Al Día, tratando de hurgar rápido, sí, pero puntualmente también una serie de temas cruciales que, aunque tienen que ver con él, repercuten en el país, dado que maneja un poder del Estado que puede ser determinante para no rematar el Ecuador, en el sentido de dejarlo peor de lo que va a quedar. Y él ha explicado 2 líneas en las que se va a mover en fiscalización y reactivación económica. Prosigue de nuevo, Yolanda. Gracias también, presidente, por seguir con nosotros a estas horas. Sobre el Código de Salud que se encuentra en manos del presidente para su veto o sanción, ¿ustedes han discutido como bancada y con el Ejecutivo acerca del mismo y qué orientación va finalmente a darle el presidente? No hemos tenido realmente una conversación sobre el Código de la Salud. Esperamos que sea vetado, si es que así lo considera el Ejecutivo dentro de su ámbito constitucional, en los temas que crea conveniente. ¿Usted espera que sea vetado, dice, perdón? Yo, en lo posible, siempre se piensa que un veto no debería ser lo ideal, pero si se encuentra algún error de forma, o si el Ejecutivo en su debida justicia quiere hacer un veto, lo podría hacer. En definitiva, estamos esperando, creo que ya esta semana se cumple el plazo para recibir o no el veto del Ejecutivo. ¿Usted cree que este proyecto de ley tiene algún error de forma o de fondo, como muchos sectores de la sociedad así lo han dicho? Bueno, yo creo que no es un proyecto perfecto, siempre son proyectos que son perfectibles.
En definitiva, me parece que es un código que ha sido procesado por mucho tiempo en la Asamblea y que tiene pues seguramente sus temas importantes. De ahí pues los temas de fondo y de forma. Hay muchos temas que también se han discutido, que no han sido tan bien entendidos como son realmente en sus conceptos y lo que el código establece como tal. Pero en ese marco, insisto, como cualquier proyecto, tiende a ser perfectible, y ya veremos si es que el Ejecutivo tiene algún criterio en torno a esa acción y la Asamblea luego tendrá la capacidad de acoger o no lo que el Ejecutivo vete. A ver, yo hubiera creído que un proyecto de ley que sale de la Asamblea sería pues apoyado y promovido por la misma Asamblea para que sea en lo posible pues sancionado. Ahora, ¿no faltaría también comunicación si usted dice que la sociedad no ha entendido en su verdadera dimensión el articulado del mismo? ¿No hace falta de ahí más comunicación para que se entienda la esencia, pero también el contenido puntual, textual de los artículos? Me parece que hay 2 o 3 artículos que son los que generan más polémica. Se ha hablado en varios marcos en torno a los conceptos muy claros de lo que significan estos artículos. Hay también sectores de la sociedad que también tienen su posición muy marcada y indistintamente de lo que se le diga, no cambian su forma de pensar. Pero me parece que en términos generales es un buen proyecto de ley, un código muy bueno, y que, como insisto, como cualquier otra actividad que desarrolle el ser humano tiene a ser perfectible. Pero también es importante que se comunique de manera correcta, como dices, y también que la ciudadanía se informe también de manera correcta para las dudas que existan poder esclarecerlas. Y lo hemos hecho. Este código tiene 8 años de procesamiento, no se lo ha procesado de un día para otro. Y en ese marco ha habido discusiones, ha habido mucha comparecencia en la Asamblea, mucha información como tal, y me parece que ese ha sido un código que ha sido bastante discutido. Usted se ha pronunciado por la no eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, pero sí restarle la atribución que nombra a los entes de control. ¿Cuál sería entonces su función, aparte de, no sé, según dicen algunas personas, entorpecer la labor de otras entidades como la Contraloría y la Fiscalía? Si usted va a los anales o los inicios de este Consejo de Participación Ciudadana, el concepto original era fortalecer la participación ciudadana desde las bases. Totalmente, lo cual no se cumplió. Por eso es que luego, cuando ya se hace mucho más importante nombrar las autoridades en el país, se desvía su atención. Por eso es que yo insisto en que no estoy de acuerdo que se elimine esa parte del Consejo, que se fomente y se mejore los conceptos de participación ciudadana. Yo vengo de una ciudad como Quevedo, donde yo, cuando fui concejal, viví muy de cerca estos procesos interesantes de las asambleas barriales, cantonales, provinciales, que buscan de alguna manera organizarse en los sectores, en los cantones, y desde ahí pues trabajar en presupuestos participativos en los municipios, trabajar en priorización de obras como tal, trabajar en veedurías ciudadanas hacia los procesos de contratación pública, que son temas interesantes. Eso digo que hay que potenciarlo y rescatarlo. Y el otro tema, el tema de el designar las autoridades, me parece que debe ser un tema mixto, es decir, que hay un proceso previo con alguna participación ciudadana y que luego esto lleve a la Asamblea una terna de posibles las personas que podrían ser electas para los cargos como tal. Ese es mi concepto en torno al Consejo de Participación Ciudadana. Lo que usted acaba de decir es sumamente importante acerca de la participación ciudadana y creo que todo el mundo está de acuerdo en que esta debe existir. Sin embargo, una cosa es la participación ciudadana que nace de sus propias entrañas y otra cosa es una institución de participación ciudadana que viene desde el Ejecutivo y que se ensambla en una función de transparencia y control social. O sea, no sé si me hago entender y si usted estaría de acuerdo, pero coincido en que la participación ciudadana, aquella que nace de forma dinámica, espontánea, a esa hay que darle la libertad y la fuerza y el apoyo permanente. En el caso de los 3 asambleístas asilados en México, ¿cuál es el estatus de ellos con respecto al Pleno, con respecto a la Asamblea? Bueno, siguen suspendidos en sus funciones, de lo que entiendo no existe sobre ellos ninguna acción judicial de ninguna índole, por lo tanto nosotros no podemos tomar ninguna decisión en la Asamblea. Estos son un poco los vacíos que hay en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que en estos días que ya estamos para votar el segundo debate esperamos corregir para que no existan estos temas en el futuro, pero en definitiva el CAL suspendió sus
funciones, son los alternos los que actúan en estos momentos. Ellos no reciben un solo dólar de remuneración por parte de la Asamblea, y hasta que no resuelvan su situación serán los alternos quienes actúen como principales en la Asamblea. ¿Van a volver a las sesiones presenciales, señor presidente? Sí, de a poco tenemos que ir volviendo. Ya la semana pasada hemos pedido que se haga un plan de regreso paulatino a la Asamblea. Hay que tomar varias precauciones en ese marco, desde las personas con vulnerabilidad y con alto riesgo, hasta también respetar las normas que el COE establece. Hoy también veía con mucha preocupación la noticia de que en Quito se habían sumado solo esta semana 3.000 nuevos casos de COVID. También preocupa esas cifras, por lo tanto también hay que ir haciendo una evaluación de lo que signifique volver presencialmente al Pleno, más allá de que las sesiones virtuales han funcionado de muy buena manera y han permitido también ser muy eficientes y productivos dentro de la Asamblea. Hay quienes dicen que ha funcionado de muy buena manera para usted dirigiendo las sesiones. Hay una titular de un conocido periódico nacional que dice: el teletrabajo una mordaza para los asambleístas. Dicen que usted maneja bastante arbitrariamente en las telesesiones, ¿no?, telemáticas, cerrándolas, cosas que no podría hacer de forma presencial. ¿Qué opina de lo que lo podría hacer presencial o virtualmente? Yo creo que yo tengo la facultad como presidente de hacerlo en cualquier situación como tal. Yo creo que tiene un gran beneficio para el país. Me parece que en algunos casos lo que ha existido por parte de algunos asambleístas es querer incendiar el Pleno, querer generar un tipo de caos, que son situaciones en las cuales yo tengo la potestad como presidente de no permitirlas. Pero más allá de eso, los resultados están ahí. Nosotros hemos aprobado 10 leyes de manera virtual, 2 tratados internacionales, y eso me parece que refleja un trabajo importante dentro de la Asamblea como tal. Y yo no entiendo si hay algún asambleísta que mencione que no le he permitido la palabra o el uso de la palabra entre los debates. Falso. Yo siempre trato y hemos sido siempre muy abiertos a que cuando hay un debate sobre cualquier actividad, todos quienes tienen la palabra tienen la posibilidad de hablar dentro de la Asamblea como tal. Así que me parece que ha sido bastante productivo y vamos a evaluar el regreso físico de acuerdo a lo que permita las normas actuales. Y también asimismo hay muchos asambleístas que manifiestan que la eficiencia del trabajo virtual ha sido importante. Bueno, además no me puede negar que a veces sí dan ganas de cerrar el micrófono a un hito que otro, ¿no? Usted me lo reconoce. Finalmente, ¿qué le aconseja a la ciudadanía al momento de decidir nuevamente su voto para asambleístas, para contar con una asamblea competente y digna y representativa del quehacer de la ciudadanía? Bueno, me parece que es un momento histórico importante. Nosotros creemos de que la ciudadanía tiene la obligación con su voto de escoger a las mejores mujeres y los mejores hombres para la próxima asamblea y para los próximos... ¿Cómo sabe cuáles son las mejores mujeres y los mejores Cada hombres? ciudadano conoce en sus territorios a sus candidatos. También hay una posición ciudadana de investigar quiénes son sus candidatos. Me parece que es fundamental. Y responder también por su voto, y luego el candidato responder por el voto que le dio la ciudadanía. Y sobre todo, hay algo que yo creo que es importante. Debemos escoger los candidatos que promuevan la unión, que promuevan un mecanismo de sacar al país adelante en función de trabajo en conjunto, no de división, no de persecución, no de búsqueda de situaciones que ya no le hacen bien al país. La unión, la única forma de sacar el país adelante es trabajando unidos. Me parece que en esa línea tenemos que trabajar todos. Así que es una responsabilidad muy grande de la ciudadanía de escoger a las mejores mujeres y los mejores hombres para las próximas elecciones. Bueno, presidente, muchísimas gracias y esperamos que realmente la Asamblea haga los esfuerzos por revertir esa imagen que en este momento no le favorece ni a la Asamblea, ni a los asambleístas, ni al país. Gracias nuevamente. Gracias a usted, Yolanda. Yolanda, gracias igual. Me quedan pocas precisiones. Señor presidente, se le acabó el agua, por favor. Sí. Por la parte de allá, José Rey, yo también estoy que tomo agua porque mientras lo escuchaba tomaba nota de una serie de cosas. Acaba usted de contestar una pregunta que le iba a hacer, y es, ¿cuál es su planteamiento para volver a la Asamblea? Usted acaba de dar algunos lineamientos. Le iba a preguntar por qué quiere volver. Empecemos primero por ahí, porque de alguna manera lo dijo ya. Usted no va a protagonizar una legislatura de división si regresa, procura no hacerlo ahora, y no una de persecución, porque el país necesita unidad. Ok, no de división. Estamos divididos inevitablemente en dos sentidos: democracia o dictadura, y honestos o corruptos. ¿Usted se quiere no dividir de los corruptos? Yo lo que hablo es que
en el marco de lo que el país necesita en reactivación económica, que son diferentes, tenemos que estar todos unidos para sacar el país adelante. Los otros temas también, todos unidos para luchar contra la corrupción, para luchar contra los actos que se han visto en el país y que han generado noticia y problemas en el Ecuador como tal. Tenemos que trabajar en conjunto en esos dos temas. Acláreme lo segundo. No de persecución. ¿Quién está persiguiendo ahorita? Nadie persigue, pienso yo, pero pueden haber algún tipo de intención futura, pienso yo, de algunos grupos políticos de intentar reivindicarse a través de estos mecanismos. Qué bueno que lo aclare también. ¿Por eso quiere ser reelegido? ¿Porque va a tener inmunidad si lo reeligen? La inmunidad en este momento, usted se da cuenta, no es una protección para nadie, así que me parece que ese no es el punto finalmente. Ciertamente. Yo pienso que lo importante es buscar una reelección, porque creo que he hecho un trabajo importante por el país. He representado a mi provincia históricamente de una manera importante como tal, y me parece que aparte de eso tengo una capacidad y tengo muchas cualidades para poder seguir aportando para el país desde la Asamblea en este momento. Bueno, eso lo dirán los electores. Yo tengo mi opinión particular y la demuestro a través de mis preguntas. Lo evidente también es que usted ha sorprendido y sobrepasado las expectativas. Sorprendido y sobrepasado las expectativas. Y se ve en conversaciones y entrevistas así. ¿Ya? No esas de concesión, jijiji, jajaja, jojojo. ¿Ya? Aquí nunca encontrará eso, ni le servirá eso, señor presidente. Usted habló que habían 3 temas claves que iban a impulsar en fiscalización. Precise de qué manera. Carnets con discapacidad. Bueno, la Comisión de Fiscalización la Comisión de Salud, que es que tiene este caso, está emitiendo un informe, y ese informe deberá venir al Pleno de la Asamblea Nacional para determinar si es que esta comisión encontró indicios de irregularidades en la entrega de carnet de discapacidad, sobre todo asambleístas como tal. Si es que encontró, mejor dicho. Si no encontró, no sirve un carajo a la comisión. Mejor dicho, ¿qué hacer con los indicios que encontró, pues? Bueno, por supuesto, eso tenemos que analizarlo en el Pleno de la Asamblea entre todos y tomar una decisión al respecto. O lo otro, arroz moreno, ¿qué van a hacer con eso? Exactamente lo mismo, está la Comisión de Fiscalización haciendo un proceso interno llamado a comparecer a muchos de los involucrados en este caso, y deberá llegar al Pleno de la Asamblea para que en el Pleno resolvamos en torno a los indicios que puede encontrar la Comisión como tal. Ese va a ser el escenario ideal del desquite de José Serrano con María Paula Romo. Desconozco esas posiciones personales, pero finalmente... ¿Usted no sabe que no se llevan bien? Yo creo que tienen una relación cordial, de lo que yo conozco. ¿Conversan? Bueno, yo creo que han conversado, yo creo que sí. ¿Usted sabe las veces que Serrano ha llamado a la doctora Romo a la Asamblea a informar? No tengo conocimiento, pero de lo que sé conversan, ¿no? Yo no creo que haya una posición muy novedad muy para mí que conversa. Está bien. Y mencionó un tercer tema cuya letra no me entiendo cuando anoté. Carnet de discapacidad, arroz moreno y algo que termina en Sion. Ya le voy a ayudar entonces. Era el tema de cuál ha sido la afectación de la flota de barcos chinos en el país. Eso. Y que inclusión de la flota pesquera china era la palabra, no me entendía qué carajo. Que básicamente lo que un poco queremos hacer en este marco es, porque es un tema muy complejo, no es tan sencillo. Urgente. No es un tema tan sencillo. Yo hice una reunión con varios presidentes de parlamentos de la costa del Pacífico, porque es un tema de legislación incluso compartida. Porque finalmente, si yo tengo una posible inclusión cercana, lo voy a hacer muy claro, porque el otro día el embajador de China nos hizo una petición en relación al tema. Nosotros lo que hemos dicho es que si hay un riesgo para el Ecuador en torno a una posible inclusión de barcos, depende mucho también de la legislación compartida. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener acá los mejores controles, pero si de otros países vecinos abastecen con combustible y alimentos a esta flota, va a ser complicado luchar contra esta situación. Por lo tanto, eso me parece que es primero qué acciones ha hecho el país, cómo se va a proteger el país, y luego de esto, cómo trabajamos en conjunto en la región para hacer sobre esa. Y mientras tanto, un punto fundamental, apelar a un mecanismo que existe en la CONVEMAR para salirnos de allí. ¿Usted cree que se debe avanzar en eso? Podría ser una opción. La otra opción, nosotros habíamos planteado, y lamentablemente por la pandemia no se pudo concretar, una oficina de regulación de pesca en Manta, que lo íbamos a hacer con varios organismos internacionales. Eso ahora lo vamos a retomar en esta semana, justo la semana pasada lo tenía entre los pendientes. Esto estaba casi listo para el mes de junio, la pandemia no lo permitió, y esto va a permitir también tener desde el Ecuador, así como tiene Chile, un espacio en donde los organismos internacionales de múltiples controles de pesca también puedan buscar erradicar este problema que el país ha tenido. Usted es primer candidato en la lista nacional, ¿por qué partido? Por Alianza País. ¿Y eso qué número es ahorita? 35. ¿Quién es candidato a la presidencia de Alianza País? Jimena Peña. ¿Ustedes son morenistas? No, nosotros somos, creo que el otro día me hicieron esa pregunta de si somos morenistas. Nosotros creo que somos personas que vamos a trabajar por el Ecuador.
Y si en ese marco nosotros creemos de que hay algo que criticar al Ejecutivo, lo haremos, y si hay algo que aplaudir, lo haremos. Así que en ese sentido nosotros creemos que vamos a trabajar en una lógica de país, en lo que el país necesita en los próximos años. No es cierto. ¿Sabe lo que dijo Jimena Peña, que ustedes van a hacer? Que ustedes van a retomar lo que Correa propuso que Moreno haga y Moreno ha dejado. Es decir, usted y ella, si llegan a donde están, van a implantar el plan de Correa que Moreno dejó. Eso dijo Jimena Peña. Bueno, pues no es así, lo he conversado con Jimena, y siempre lo que hemos conversado es que debemos trabajar de una manera pragmática por el país, sin posiciones, ¿Lo entendió ella? sin ideología. Luego lo conversamos la semana pasada. Lo entendió ella, es mi pregunta. Ya le invitaremos a preguntárselo yo, pero hay que ¿usted siente que lo entendió ella? Sí, porque creo que Jimena es una persona con mucha capacidad, y en ese sentido creo que lo lógico es trabajar pragmáticamente por el país. Aquí el país necesita tener posiciones en torno a si soy de izquierda, de derecha o de centro. El país lo que necesita tener posiciones sobre soluciones para el Ecuador, y en ese sentido creo que tenemos que trabajar todos. Señor presidente, gracias por esto último y por haber demostrado que la práctica cambió su visión de lo que ideológicamente era torcido. Así es. Gracias por acompañarnos. Que no sea la última, después de 1 año y medio. Vale, volveremos pronto, Carlos. ¿No le gusta estar aquí a usted? No, sí, con el café ahora ya me voy más contento. 7:49, presidente de la Asamblea. En 45 minutos excepcionales sobre algo que era absolutamente urgente. Somos una industria que desde sus inicios aportó con innovación tecnológica en el sector hidrocarburífero. Tras cumplir 28 años de servicio, nos transformamos y asumimos nuevos desafíos en la generación responsable de energía sustentable y sostenible. El mundo evoluciona vertiginosamente, las sociedades y las industrias también. La era 4.0 y de la digitalización ha llegado. Nuestro modelo de gestión sostenible, el desarrollo de tecnología, certificaciones internacionales de calidad, patentes internacionales, know-how y las mejores prácticas empresariales nos permiten reforzar nuestras líneas de negocio y asumir los retos que enfrentará la humanidad en el uso adecuado de los recursos naturales y el acceso a nuevas fuentes de energía. Hoy más que nunca la humanidad necesita industrias comprometidas con la sociedad y el ambiente. Evolucionamos y nos reinventamos apoyados de los mejores centros tecnológicos del mundo para convertirnos en la industria del futuro. Una industria de excelencia, rentable, reputable, sustentable y sostenible. Una industria limpia por un mundo mejor. Certecpet, nuestras ideas, tu energía.